Elecciones generales al Congreso y al Senado. Canarias Radio. Buenos días, iniciamos a esta hora el tiempo destinado a la entrevista a las candidatas y candidatos al Congreso de los Diputados por las dos provincias canarias en las elecciones generales del 23 de julio. En esta oportunidad, durante los próximos 30 minutos vamos a escuchar y recibimos en los estudios de la Radio Pública de Canarias a Luis Campos, que es candidato de Nueva Canarias por Las Palmas. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Por qué Nueva Canarias se presenta a las elecciones generales en solitario y no de la mano de Coalición Canaria o del Partido Socialista como en otras ocasiones? Nosotros, cuando se adelantaron las elecciones, fue una sorpresa para todos, nos cogió con el paso cambiado, tuvimos una ejecutiva nacional solo 24 horas después de ese anuncio. Tardamos 5 minutos en decidir que íbamos a estar en esa cita electoral, porque somos conscientes de la importancia de tener representación en Madrid, de influir. Es un lugar donde se deciden leyes que nos afectan en el día a día, donde hay que pelear de manera constante el cumplimiento de las que ya existen y que afectan de manera clara a Canarias, como es nuestro Estatuto de Autonomía o nuestros fueros, por ejemplo, el régimen económico y fiscal. O estamos o nos olvidan. Y esa es la realidad. Y a partir de ahí, otro planteamiento que se hizo desde la Ejecutiva era intentar generar un amplio frente de organizaciones de espacio nacionalista, canarista, que pudiéramos ejercer esa defensa de Canarias en Madrid. Y iniciamos contactos con otras organizaciones múltiples, entre otras, evidentemente, Coalición Canaria. No fue posible. Le puedo garantizar que por nuestra parte hicimos todo el esfuerzo, a cada obstáculo, a cada excusa, planteábamos una propuesta superadora de esa excusa. Pero no fue posible. Finalmente, legítimo también por parte de Coalición Canaria, querían ir con sus propias siglas, encabezando las dos provincias, y evidentemente a partir de ese escenario cada uno decidió pues presentarse con sus propias siglas. Y así lo hemos hecho. Y es algo importante porque es cierto que cuando concurrimos de manera conjunta, la posibilidad de acceder a las Cortes Generales aumenta, pero también es cierto que hay una parte de nuestro electorado que no termina de entenderlo. Y en esta ocasión vamos con nuestras propias siglas, con nuestro propio programa, con nuestros candidatos y candidatas y con nuestras ideas, principios y valores, y con toda una organización absolutamente volcada en esta cita electoral, conscientes de la importancia de que tengamos representación en Madrid, porque se ha demostrado que cuando Canarias está, cambiamos la vida de la gente, mejoramos las condiciones de vida de quienes aquí viven. Bueno, pues a partir de este momento lo vamos a hacer con todas las entrevistas electorales que vamos a mantener de manera consecutiva, excluyendo evidentemente el sábado y el domingo, desde hoy y hasta el próximo jueves inclusive. Vamos a tratar de abordar las cuestiones que tengan que plantear los diferentes candidatos y candidatas de los partidos que se presentan a las elecciones generales y que han sido, digamos, pactados, acordados pues en el seno de la Junta Electoral para los medios públicos, por los bloques distintos de cuestiones que tienen que ver con Canarias y que tienen que abordarse pues dentro de la Administración del Estado. Empiezo preguntándole por el régimen económico y fiscal y cuál es la propuesta económica de su partido pues a la hora de exigir, en el caso de que Nueva Canarias entre en el Congreso, pues medidas específicas para Canarias. Bueno, el primer elemento central es defender nuestro régimen económico y fiscal y que se cumpla, porque sistemáticamente el incumplimiento ha sido la nota predominante. Y aquí da igual quién gobierne, derecha o izquierda, Partido Socialista o Partido Popular, el incumplimiento ha sido flagrante siempre, de manera sistemática. Por eso la importancia de una voz como la de Nueva Canarias, defendiendo nuestra tierra y defendiendo nuestro fuero, nuestro régimen económico y fiscal. Mire, en el régimen económico y fiscal, en su última modificación, se introdujeron algunos aspectos esenciales, con un protagonismo claro, porque fuimos nosotros quienes colocamos las enmiendas que permitieron cualificar, enriquecer y mejorar nuestro régimen económico y fiscal. Fue Pedro Quevedo, a través de ese voto muy decisivo, el que se denominó voto 176, y entre otras cuestiones logramos anclar un logro que habíamos conseguido primero en el año 2017 en los presupuestos generales, que fue la bonificación del 75% aéreo y marítimo, primero entre las islas y en el 18 entre Canarias y el resto del Estado. Pues en esa modificación del RES logramos por fin meterlo de tal forma que no dependiera de la necesidad de nuestro voto en cada presupuesto general, sino que ya por ley tenía que cumplirse de manera sistemática. Pero estamos allí, o corre riesgo de que vuele ese 75%. Pero no nos conformamos con eso. La propuesta concreta para esta legislatura es conseguir poner un tope de precio a los billetes aéreos en las rutas entre Canarias y Península. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Consiguiendo, que además se había
puesto también y ha sido un incumplimiento por parte del Estado en aquellos presupuestos generales, en la ley de presupuesto, por tanto era ley, la obligación de servicio público, lograr la obligación de servicio público en esas rutas entre Canarias y el resto de España. Porque para nosotros viajar no es una cuestión de ocio, puede ser en algunos casos. Para nosotros la conectividad es uno de los elementos más estratégicos que esta tierra necesita. Primero, para conectarnos entre nosotros mismos, somos 8 islas habitadas, fragmentadas y divididas por el mar, pero somos un solo pueblo y necesitamos conectarnos con el resto del Estado español. Por tanto, la obligación de servicio público es lo que garantizará y permitirá legalmente establecer precios máximos a los billetes. Fuimos nosotros quienes conseguimos que el Estado pagara el 100% del POSEI adicional en el ámbito agrícola. Y vamos a seguir defendiéndolo, pero en esta legislatura vamos a aumentar la ficha financiera. Fuimos nosotros los que logramos anclar en el REF la subvención al agua agrícola. En su momento era 0 euros. Logramos en primera instancia 8 millones y en el año 2022 Pedro Quevedo lo dejó en 14 millones. Recordará que en ese momento él deja el escaño, es sustituido por Coalición Canaria. Curiosamente, en este año 2023, sin nuestra presencia, de esos 14 millones hemos bajado a 8. Volveremos a colocarlo en 14 y luego incrementarlo hasta llegar a los 20 a lo largo de esta legislatura. Fue Nueva Canarias quien consiguió meter en el REF, anclar en el REF, el 100% de bonificación del transporte de mercancías entre Canarias y el resto del Estado español. Pero también planteábamos la actualización de los costes tipo y no se ha hecho desde el año 2018. En esta legislatura va a ser una absoluta prioridad porque a pesar de que está el 100% de esa bonificación, si no actualiza el coste tipo, nos pagan el 100% de lo que ellos dicen que cuesta trasladar la mercancía, que no se corresponde con la realidad. Esa actualización de los costes tipos haría que esa bonificación del 100% sea absolutamente efectiva y eso beneficia a quienes aquí trabajan y producen productos del sector primario, productos industriales y podemos, por tanto, mejorar nuestra economía exportando, pero abaratará también los precios de nuestra cesta de la compra, de los insumos que se necesitan para nuestra industria, para nuestro comercio, para nuestros agricultores, porque abaratará también esa mercancía. Le pregunto por el resto de la fiscalidad. Ya sabe usted que Canarias tiene su propio impuesto al consumo, el IGI, con lo cual es algo que no se aborda en el Congreso, pero sí otras cuestiones porque hay partidos políticos que sí están planteando pues diversas modificaciones presupuestarias. Lo que están prometiendo básicamente es rebaja de impuestos, por ejemplo, en el tramo estatal del IRPF. ¿Están ustedes de acuerdo con esto? Vamos a ver, nosotros siempre hemos sido claros con esta cuestión, gobernemos o estemos en la oposición. Las rebajas en los distintos tramos del IRPF, nosotros planteamos que se hagan de manera progresiva fundamentalmente a quienes menos tienen y no de manera generalizada. Planteo esto porque una rebaja generalizada a nosotros no nos parece correcta y lo planteo por lo siguiente. La sanidad, la educación, las políticas sociales, las inversiones en carretera, el ser capaces de seguir garantizando el estado del bienestar, todo eso se nutre no de la magia, se nutre al final de la recaudación a través de los distintos tributos, de los distintos impuestos. Y el IRPF es uno de los más singulares. Por tanto, una rebaja de alguno de los tramos del IRPF, si se produce, tiene que estar en función de la renta. Nosotros no vamos a defender que se rebaje de manera lineal lo mismo a alguien que apenas llega a final de mes que quien gana 100.000 euros al mes. Y ese es el discurso que plantean algunos y en ese espacio sí que no nos van a encontrar. Luego es fundamental seguir trabajando para mantener el diferencial fiscal que tiene Canarias con respecto al resto del Estado español. Porque nosotros creíamos que estas cosas estaban consolidadas, creíamos que los valores constitucionales estaban garantizados, creíamos que las conquistas, los derechos, las libertades que se han ido logrando en los últimos 40 años estaban garantizadas. Y estamos viendo cómo en muchas comunidades autónomas, donde ha entrado la extrema derecha, auspiciado por la derecha del Partido Popular, se están perdiendo algunas de ellas en horas. Por tanto, nuestra presencia en Madrid y en Nueva Canarias también va a servir para defender esos derechos y en el ámbito de la fiscalidad, por supuesto, mantener nuestro diferencial fiscal necesario para poder competir, porque tenemos peores circunstancias, digamos, muchos más inconvenientes que quienes viven a más de 2.000 kilómetros de aquí. Y luego algo importante. En este momento se ha aprobado una directiva de la Unión Europea donde pretende establecer
una cotización mínima de las sociedades en el 15%. Nosotros entendemos y hemos defendido que es necesario porque es lo que evitaría los países fiscales, los paraísos fiscales y a partir de ahí la deslocalización de las distintas empresas. Pero la realidad de Canarias no es la del continente europeo y por tanto pedimos esa excepción. Vamos a trabajar porque Canarias esté exceptuada de la misma forma que tenemos exenciones a través de nuestra condición de región ultraperiférica en ese tramo en concreto también del impuesto de sociedades. Le pregunto ya de paso por esos impuestos que se han mantenido, sobre todo en el último año, fundamentalmente, a partir de la toma de decisiones para paliar la crisis, primero la energética. Ya sabe que se han puesto el impuesto impuestos a la banca, impuestos también a las eléctricas. ¿Usted está de acuerdo en mantener este, digamos, modelo? Sin duda alguna, es decir, cuando el conjunto del estado del bienestar, las condiciones de vida, nuestro modelo de sociedad corre riesgos por distintas razones, en algún caso porque vienen organizaciones políticas que lo cuestionan, pero también por la inflación, también por la situación económica, las posibles crisis que nos hemos ido encontrando, hay que darle respuesta para poder mantener esos servicios esenciales. Otros lo quisieron en otro momento. Aquí en Canarias, Coalición Canaria y a nivel del Estado, el Partido Popular fue aplicar recortes, es decir, reducir en miles de personas, de profesionales, por ejemplo, en el ámbito sanitario, reducir miles de docentes, por ejemplo, en nuestro ámbito educativo, o simplemente recortar en todos los parámetros, por ejemplo, el Partido Popular, en un convenio de carreteras que dejó sin efecto, que afortunadamente a través de los tribunales esta tierra se ha defendido y ha logrado ganar ese aspecto. Por tanto, hay que mantener esas garantías y eso se hace a través de la fiscalidad. Y como decía antes, vamos a hacerlo fundamentalmente y defendemos que se hagan sobre aquellos que tienen beneficios absolutamente extraordinarios, multimillonarios. Es que en esta época de inflación, quienes más han ganado de manera clara han sido precisamente las eléctricas, por poner un claro ejemplo. La banca está teniendo beneficios que cada trimestre superan en miles de millones de euros los que tuvieron 3 meses antes. Y por supuesto, a la hora de elegir sobre quién hay que poner una cierta carga impositiva para seguir avanzando en progreso y para mantener los derechos y los servicios que la mayoría social necesita, no lo vamos a hacer sobre los que menos tienen, lo vamos a hacer sobre estos que tienen beneficios de miles de millones de euros, que le garantizo que estos impuestos de los que estamos hablando son una pura anécdota en su cuenta de resultados. Tradicionalmente en la Agenda Canarias Estado han permanecido, se han puesto sobre la mesa de esas negociaciones cuestiones relacionadas con el empleo. Generalmente, planes de empleo se traducen en forma de dinero para tratar de incentivar, por ejemplo, la formación. ¿Usted prevé alguna cuantía para cuando esto se negocie? Fuimos nosotros quienes recuperamos los planes de empleo para Canarias, porque fue el Partido Popular en esa época de recortes que, frente a no tensionarse con la banca o con las grandes empresas, prefirió hacerlo con quienes más lo necesitaban, por ejemplo, la gente que necesitaba empleo y formación en un momento en el que se destruía ese empleo de manera notable. Y lo recuperamos con Pedro Quevedo en el Congreso de los Diputados, con Nueva Canarias en el Congreso de los Diputados. Y además lo hemos metido también en el régimen económico y fiscal. Por tanto, eso ahora se va cumpliendo año a año. Cierto es que no hay una cuantía específica. Para nosotros el mínimo, y a partir de ahí poder avanzar, es de 42 millones de euros, es decir, esa cifra que en su momento se logró conquistar. Y tenemos que ser capaces de conseguir esas cuantías hasta que Canarias esté por debajo de la media en materia de desempleo en nuestra tierra. Por tanto, ese va a ser uno de los aspectos esenciales, acompañado además con algo que comenta. Aquí no se trata solo de generar planes de empleo durante 6 meses para paliar una situación crítica. Se trata de seguir avanzando en formación en esas personas que están en situación de desempleo, de manera muy especial el colectivo de mayores de 45 años, porque hoy alguien que se queda en situación de desempleo a partir de los 45 o 50 años, volver al mercado laboral es muy difícil, en un mercado laboral cada vez más exigente, cambiante, en el que si no tienes una recualificación de manera continua, puedes quedarte desfasado. Por tanto, ese va a ser uno de los aspectos esenciales en su trabajo. Cuando nosotros hablamos de defender Canarias, estamos hablando de defender a la gente que no tiene empleo. No es solo hablar de estatuto de autonomía o de régimen económico y fiscal. Esto es hablar también de defender Canarias, la gente que necesita un empleo para proyectar su vida, para ser autónoma y para tomar sus propias decisiones.
Bueno, estamos a 15 minutos de las 10 de la mañana en la primera de las entrevistas electorales que la radio pública de Canarias tiene comprometidas con los diferentes candidatos y candidatas a las elecciones generales, candidatos y candidatas al Congreso de los Diputados. Y hoy estamos con Luis Campos, que es el aspirante de Nueva Canarias por la provincia de Las Palmas. Le pregunto por las demandas en defensa del sector primario, incluyendo la pesca, el campo y la pesca. También hay especial preocupación por una cuestión que ahora mismo está sobre la mesa en el apartado de la pesca y que tiene que ver con el fin de los acuerdos de pesca con Marruecos, que afectan a Canarias, no como antes, que era casi dramático. Ahora, por desgracia, por cuestiones, en fin, coyunturales, o no tan coyunturales, sino más bien históricas, pues han venido bastante a menos. Pero ese problema está ahora mismo sobre la mesa de debate y de discusión. ¿Qué tiene que apuntar al respecto? El sector primario para Nueva Canarias siempre ha sido una de sus banderas, forma parte de nuestro ADN. Venimos del municipalismo, por tanto, muy pegados a la tierra, muy pegados a la mar, ¿no? Y es en ese sentido donde siempre hemos colocado nuestras prioridades. Lo decía antes, en esos presupuestos donde fuimos muy decisivos en el Estado y luego metiendo en el ámbito del REF, pues ahí tenemos ese 100% del POSEI adicional, la subvención de agua para riego agrícola, la subvención a los seguros agrarios, en definitiva muchísimas medidas que tienen el sello y ADN de Nueva Canarias. Mire, si hablamos del mar en concreto y porque está a punto de expirar, además por sentencias que habíamos advertido que eran ilegales porque se habían llegado a acuerdos por parte de la Unión Europea y Marruecos sobre aguas que no le correspondían esa soberanía a Marruecos. En este caso son aguas del Sáhara Occidental, que como saben pues están en esa disputa por la soberanía del territorio saharaui ocupado de manera ilegal por Marruecos. La ONU establece y la normativa a nivel internacional establece que cuando unas aguas no están definidas o un territorio no está definida, los recursos que se pueden explotar de ahí se podrán hacer siempre y cuando se negocie con, digamos, el territorio que en este momento está ocupado y en disputa. Por eso fue muy importante la reunión que estos días veíamos, donde el Frente Polisario, el representante legítimo del pueblo saharaui, se reunía con el sector pesquero de Canarias, planteando que ellos están dispuestos a firmar un acuerdo, pero necesitan participar de ese acuerdo porque además lo establecen las leyes. Y de ese acuerdo establecían como prioridad precisamente al sector pesquero de Canarias. Somos pueblos hermanos y evidentemente ese es un elemento que podemos trabajar. Y es una de las cuestiones que vamos a pelear en Madrid, exigir al gobierno de España que en el ámbito de la Unión Europea, que además ahora le toca presidir durante los próximos meses precisamente este ámbito de la Unión Europea, pues que renuévese, digamos, actualice un nuevo acuerdo de pesca donde esté presente el Frente Polisario en lo que respecta a las aguas situadas frente al Sáhara Occidental y donde Canarias tenga protagonismo. Pero exigimos además otras cuestiones. Mire, la mayoría de los países africanos que tienen costa están alcanzando acuerdos para, digamos, dar concesiones a distintos países para que faenen en sus aguas. Pero a cambio de una condición, entre otras. Primero, que algunos de sus ciudadanos participen en las flotas pesqueras, pero además que el descargue de esa mercancía, la descarga se haga en sus puertos, generando economía, dimensionando al final la economía y su actividad portuaria y también en el ámbito pesquero. Esa va a ser una de las exigencias que nosotros también planteamos. Lo que se llamó Banco Pesquero Canario Sahariano ahora casi es un banco pesquero marroquí español y desgraciadamente hemos perdido esa identidad y una voz que nos defienda y es la que vamos a ejercer también a partir del 23 de julio en Nueva Canarias en el Congreso, porque además está amparado nuestro Estatuto de Autonomía en distintos apartados donde Canarias tiene que tener voz. Y vamos a exigir también, en el ámbito de la pesca, pues que se incrementen las cuotas del atún rojo, que es inconcebible que pasando por delante de nuestras costas, de nuestra tierra, de nuestros barcos, de nuestros pescadores y pescadoras, tenemos que dejarles pasar para que sigan fluyendo hacia el norte del Atlántico y sean otros pescadores, otras flotas pesqueras las que se aprovechen pues de ese atún rojo que pasa por delante de nuestro mar. Le pregunto por un asunto tremendamente controvertido, tremendamente difícil y muy sensible para Canarias, la política de inmigración. ¿Qué cuestiones van a abordar ustedes, por ejemplo, en torno a la distribución de los menores migrantes por otras comunidades autónomas, para que sean mejor atendidos? No se trata aquí de quitárselos de encima, nadie plantea eso, en principio por ahora. Pero le pregunto por esta cuestión, ¿qué es lo que hay que mejorar para que la política migratoria sea sostenible? Mira, yo creo que sí ha habido una voz clara
en materia de política migratoria aquí en Canarias y defendiendo y criticando y denunciando lo que ha sucedido en Canarias con la nefasta gestión del Partido Socialista en esta crisis migratoria más reciente, pero también del Partido Popular en otras etapas, ha sido Nueva Canarias, el bloque canarista en el Congreso de los Diputados. Mire, nosotros lo que planteamos primero es que haya política migratoria porque no la hay. No existe una política migratoria. Es fundamental que esa política se desarrolle de manera amplia, porque los flujos migratorios han existido siempre, van a estar en este momento y seguirán existiendo siempre. Es la condición natural del ser humano, moverse, desplazarse en ocasiones, buscando una vida mejor, huyendo de guerras, ahora también frente al cambio climático, y nuestra posición geográfica además no va a cambiar. Canarias va a seguir estando situada donde estamos, a poco más de 100 kilómetros de la costa del continente africano, donde en poco más de 20 años se va a multiplicar por 2 su población. Un continente que sigue asolado, desgraciadamente, por múltiples guerras, conflictos, por el hambre, después del expolio de los recursos que los europeos hemos hecho sobre ese territorio y además donde más incidencia va a tener esa crisis climática. Por tanto, tenemos que tener una política clara, pero con los derechos humanos en el centro de todas esas políticas. Nosotros vamos a exigir el cumplimiento del artículo 144.3 de nuestro Estatuto de Autonomía. Canarias tiene y va a participar, porque lo vamos a exigir, en todas las reuniones, en todos los foros donde se debata en materia migratoria y pueda afectarnos. Porque la ruta canaria es también una ruta que le corresponde al Estado español, a pesar de lo que dijo Pedro Sánchez de manera vergonzosa hace unos días, que su ruta, la de España, era la mediterránea. Esta es también su ruta y la del conjunto de la Unión Europea. Somos frontera sur de la Unión Europea. Y lo que pretenden, desgraciadamente, es volver a dejarnos solos, como hicieron en la anterior, hace apenas 2 años. Vivimos las imágenes de Arguineguín y nos vamos a negar a eso. Canarias va a estar presente en todas las decisiones. Queremos transparencia, primero porque la ciudadanía lo necesita. Es lo que ayuda a que no proliferen los discursos de xenofobia, de odio y de racismo que la extrema derecha está generando. Si existe opacidad es más fácil que eso ocurra. Por tanto, transparencia. No conocemos los acuerdos en materia de migratoria, de control de frontera. No conocemos los acuerdos en materia de salvamento marítimo que está llevando España con Marruecos. El incidente, es que yo no sé ni cómo calificarlo, fue lamentable, murieron 37 personas porque te toca a ti, me toca a mí, y en esa indecisión o en ese acuerdo que no conocemos, finalmente Salvamento Marítimo, y no hablo de los profesionales que están ahí, sino la dirección, digamos, las decisiones que se trasladaron desde el ámbito político, hicieron que se retiraran cuando podían haber salvado esas vidas, dejando el rescate en manos de Marruecos, y desgraciadamente murieron más de 37 personas. Por tanto, hay una opacidad absoluta. Queremos conocer esos acuerdos. Queremos que Canarias no se convierta en islas cárceles. Exigimos la derivación de esas personas que llegan aquí al resto del territorio español y europeo, porque ellos no buscan este destino como el final, quieren llegar a Europa y, por supuesto, que nosotros seamos la frontera sur y que esos menores extranjeros no acompañados lleguen aquí, no significa que tengamos que ser los únicos responsables en darle lo que se merecen, por supuesto, porque son menores, sino exigiremos también la derivación y la corresponsabilidad del resto del territorio español. ¿Sabe usted que cada vez que hay cambio de gobierno, fundamentalmente cuando es un cambio de gobierno donde lo que se modifica son las siglas de los partidos que lo forman, pues se plantea una nueva ley de educación? ¿Cree que es necesaria una nueva ley de educación? Yo creo que lo que es necesario es que se cumpla y se desarrolle la actual ley educativa. Siempre se puede mejorar a través del cambio de algún artículo, actualizando, porque es que la sociedad cambia. Hace años era impensable hablar de la digitalización en el sector educativo y ahí lo tenemos. Por tanto, lo que es necesario es que se amplíe. Y una de las cosas que vamos a exigir, porque está en la LOMLOE, es que Canarias pueda desarrollar hasta el 40% de contenidos canarios en nuestros currículum educativos. Nosotros crecimos con aquellos textos en el ámbito de la GB donde nos conocíamos no los ríos de la península, nos conocíamos los afluentes de los ríos y sin embargo no sabíamos el nombre de nuestros barrancos, por poner un ejemplo. Se han dado pasos importantísimos en los últimos años, pero tenemos que seguir avanzando en ese conocimiento de nuestra realidad, de nuestra historia. Nuestra historia no tiene 500 años en Canarias. Esa es la historia que nos han trasladado, la que vino después de la conquista. Nuestra historia tiene muchos más siglos y tenemos que ser capaces de conocerla. Por tanto, ese va a ser uno de los elementos esenciales
sociales, profundizar en la etapa educativa de 0 a 3 años que hemos avanzado en Canarias, pero necesitamos que el Estado se comprometa. La educación de la formación profesional dual es clave para el desarrollo de nuestra tierra, para formar a los profesionales en un momento tan cambiante en nuestra economía, y ahí necesitamos también el apoyo a nivel estatal. Bueno, estamos entrando ya en la recta final de la entrevista. Le voy a recordar que va a tener usted un minuto, el último, a partir de las 9:59 exactamente, para usted pedir el voto, dirigirse a la audiencia y pedir el voto como corresponde a la campaña electoral. Otra cuestión que siempre ha estado en las negociaciones Canarias-Estado en forma de convenio, el convenio de carreteras. Primero, que se cumpla, y que se cumpla con firmeza. Mire, fue el Partido Popular, ese que ha criticado pues durante los últimos años que no se haya cumplido de manera exacta y que hayamos tenido que pedir y exigir en los tribunales pues el cumplimiento y que nos dieran los fondos que en su momento correspondían, cuando fueron ellos los responsables precisamente de incumplir ese acuerdo. Y luego también el Partido Socialista, porque hay que pelear cada euro, cada céntimo de euro que está planteado en ese convenio de carretera, en las sentencias, en el pago de los intereses. Es que tenemos que pelearlos todo. Por eso digo que es fundamental tener una voz canaria como la de Nueva Canarias en Madrid para pelear todas estas cuestiones, porque gobierne quien gobierne, derecha o izquierda, siempre incumplen con esta tierra. Y esto no es ningún privilegio que nosotros tenemos, es que las carreteras a nivel estatal, quien las financia es el Estado, y por eso en su día se exigió ese convenio de carretera para ayudarnos, aunque era una competencia nuestra, en el desarrollo de la conectividad en cada uno de nuestros territorios. Por tanto, ese va a ser uno de los caballos de batalla para que se cumpla el convenio actual y se amplíe y desarrolle el convenio futuro de carreteras. Pero no solo en carretera, hablamos de sostenibilidad, y otro de los ejes fundamentales va a ser que Canarias entre dentro de los planes ferroviarios a nivel español y europeo para financiar los trenes de Gran Canaria y de Tenerife. Le pregunto por otras infraestructuras, las hidráulicas y soluciones a los vertidos que se puedan dar desde Madrid, que normalmente es con dinero. Efectivamente, cierto es que aquí hay, digamos, una cierta disparidad en según qué territorios, porque hay una parte de responsabilidad en ese sentido que está en nuestras administraciones. Mire, Gran Canaria tiene déficit en esa cuestión, pero afortunadamente no del calibre que tiene una isla como Tenerife o Lanzarote y Fuerteventura, donde casualmente ha sido Coalición Canaria quien ha gobernado durante muchísimo tiempo. Y gracias finalmente también al Estado se ha logrado pues fondos importantísimos, cuantías importantísimas para obras hidráulicas, para poder avanzar, entre otras cuestiones, para que a la gente le llegue el agua a su casa, que está quebrado en lugares como Lanzarote o Fuerteventura, como estamos viendo de manera sistemática, o que no se viertan millones y millones de litros de agua sin depurar a nuestros mares y filtrándose a la tierra, que nos afecta también desde el punto de vista sanitario al conjunto de la población. Y hay un convenio que tampoco se está cumpliendo. Vamos a exigir que esos recursos lleguen, se apliquen y seamos capaces de que finalmente Canarias sea mucho más sostenible a través de esta vía. Bueno, va a tener un minuto y algunos segundos más para la siguiente pregunta, que es la última antes de su minuto de libre disposición. Le pregunto por la política de pactos. ¿Qué investidura no apoyaría usted, dependiendo del partido que esté implicado en la misma? Nosotros somos una organización que estamos en el espacio del canarismo de progreso. Esto es obvio que nos sentiríamos más cómodos gobernando con fuerzas progresistas que con otras. Pero la aritmética al día siguiente después de las elecciones es la que marca finalmente los resultados y quién estará en el gobierno. Nosotros apoyaremos a quien esté dispuesto a comprometerse con nuestra agenda canaria. Para nosotros la absoluta prioridad es Canarias, por delante de todo. Y quien se comprometa en este sentido y sume en ese espacio, obviamente si son organizaciones de progreso, de seguir avanzando, van a contar con nuestro respaldo, pero solo si se comprometen a esa agenda canaria. Pero sí le digo algo. Con quien no vamos a pactar nunca, sin ambigüedades, no como otros que dicen que es línea roja, pero se apoyan en esa extrema derecha para gobernar cuando lo necesitan. Nosotros nunca apoyaremos a Vox, ni a ningún partido que se apoye en Vox para llegar al gobierno. En ese espacio jamás nos van a encontrar. Bueno, dicho, tiene usted, pues a partir de este momento, un minuto para pedir el voto a quienes le están escuchando. Pues el 23 de julio lo que está claro es que en Canarias no vamos a votar, a pesar de que van a intentar confundirnos ni a Feijóo, ni a Sánchez, ni Díaz, ni a Abascal.
Lo que se va a decidir el 23 de julio cuando depositemos nuestro voto es que 15 representantes de esta tierra van a ir a Madrid a defendernos, a defender los intereses de Canarias. Y yo no dudo que los representantes de partidos estatales quieran a esta tierra menos de lo que lo pueda querer yo. Lo que sí tengo claro es que cuando llegan a Madrid tienen el síndrome de Iberia, cogen un avión aquí defendiendo esta tierra y cuando llegan a Madrid lo único que defienden son sus siglas y votan en función de lo que alguien sentado en un despacho a más de 2000 kilómetros les dicen que tienen que votar. A nosotros no nos callarán ni un solo día para defender esta tierra, pero también para defender la democracia. El único voto que va a defender a Canarias y a la democracia en este 23 de julio es Nueva Canarias, Bloque Canarista, y por eso pido que nos apoyes, que votes a Nueva Canarias el 23 de julio. Luis Campos, muchas gracias por venir a la Radio Pública. Buenos días. Muchas gracias, buenos días.